rodeado de estos muros. Yo escucho que dice que estoy rodeado de estos muros y es momento de tirarlos, marcarlos de a poquito desde sus cimientos para después empujarlos y decir que acá estamos. Bienvenidos una noche más, un jueves más, que estamos arrancando Teo Podcast junto a Milton en este día, junto a un gran invitado que Milton va a hacer los honores de presentarlo, así que sean bienvenidos. Milton, buenas noches. Hola, buenas noches, Santi, Rubén, buenas noches a toda la audiencia que nos acompaña. Sí, ahí seguimos para adelante, derribando muros y yendo hacia donde Dios quiere, conquistando lo que el Señor tiene por delante para nosotros. En este segundo programa de la segunda temporada, con un tema especial y con un invitado especial. Así que está bueno esto de abrir las opiniones. Le digo a Santi, prepará 3 micrófonos, 3 cámaras, así vamos a compartir y entre todos hacemos esto. Así que bueno, Rubén, gracias por venir y bueno, te doy lugar para que te presentes también. Buenas noches, muchas gracias por la invitación, es un privilegio poder compartir con esta radio tan prestigiosa, con este programa premiado. Estamos charlando fuera del aire, así que bueno, mis felicitaciones. Muchísimas gracias. Santiago, Milton, gracias por la invitación, para abrir las puertas, y es un privilegio, un honor poder compartir este espacio, así que bueno, me siento, no sé, por decir como en casa, la primera vez que vengo, pero ya estoy bien cómodo porque sé que lo que viene es bien desafiante, bien interesante, bien edificante, así que bueno, buenas noches también a la audiencia. Bueno, Rubén está como apoderado legal en la escuela Betel, aquí en Coronel Dugrati, y como pastor hace poquito tiempo, ¿no? Así es. ¿Cuánto? Meses. Así que con este varios años igual de maestro de la palabra y mucho camino ya recorrido en el Señor. Pero ahora con este nuevo desafío, y como el tema de hoy se presta a trabajar con gente, por eso digo, lo voy a llamar a Rubén. Me parece perfecto, espectacular, y invitamos a la gente que está en este momento ya viéndonos en el Facebook Live, invitamos a que paren sus oídos, sus orejas, hablando para de pronto, y que interactúen con nosotros. Tienen todo el permiso para poder hacer las preguntas que yo aquí, de este lado, voy a estar trayendo a la mesa seguramente en algún momento. Así que bueno, ¿con qué arrancamos hoy, Milton? Y tema sorpresa para los dos, porque tampoco le dije muy por arriba, porque me gusta que la interacción sea acá en el momento, así que tampoco tiro mucha data. Vamos a hablar, yo le puse por título Buscadores. Buscadores le puse el título del episodio, por el hecho de que el ser humano tiene la necesidad inherente, propia, natural, de buscarle un sentido a la vida. Siempre le está queriendo buscar un sentido a la vida, y esto es una necesidad básica y de todos. Entonces siempre estamos buscando, y vamos a ver cómo es que el ser humano busca, qué es lo que encuentra, qué es lo que no encuentra. Así que de eso vamos a estar charlando. Y quiero comenzar con unas frases de la filosofía, de los filósofos, que son dentro de las ciencias, esa que se dedica a estudiar al ser. Ajá. Porque si hablamos de que el hombre busca, la ciencia que se encarga de ver quién busca o qué busca el hombre es la filosofía. Después la biología se encarga de ver los ríos, los mares, los animales, pero del ser humano en sí y de la ontología, le llaman, de la parte más interna, se encarga la filosofía. Bien. Entonces quiero citar algunas frases para ver a qué atisba, digamos, qué puede darnos un poco la filosofía. De todo. Prepárense, por favor, lo único que le pido. Dice, bueno, la de Víctor Frank, Víctor muy Frank, conocido, este autor, dice la búsqueda de sentido es una fuerza primaria que motiva al hombre. Digamos, afirmando, una afirmación. Sí, una afirmación. Que es la búsqueda de sentido, es algo que motiva al hombre, ¿no? Ahora, sobre Kierkegaard, él dice, la desesperación es una enfermedad del espíritu del yo que puede ser una enfermedad mortal. Trata la búsqueda de sentido como una enfermedad del espiritual o del yo, dice él, que nos puede llevar incluso a la muerte. Y por eso el título de desesperación, porque
obviamente estamos hablando acá de personas ateas, entonces esa búsqueda de sentido y el no encontrarlo lleva a la desesperación. Bien, Bueno, buen punto. entonces, huele a narcisismo, egoísmo. Egocentrismo Sí, máximo, sí, creería sí, yo, ¿no? Sí. sí, Sí. va poco por ese Oh, lado. fuerte, Va fuerte, fuerte. Nietzsche, otro Oh, fuerte ahí del... Ese también viene fuerte. A ver. Dice, quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Esa está pasable. Esa es como que aliviado, ¿no? Rubén, ¿qué opinas? Sí. Es una opinión aliviada, Sí, ¿no? sí. Bien. Por ser quien era Friedrich Nietzsche. digamos. Sí. Era bastante bravo el hombre este. O sea, no tenía pelos en la lengua hablando mal y de pronto. él. Quien tiene algo motivo para vivir es como que soporta casi todas las cosas Claro. que les toca vivir. Eso es lo que está diciendo. Ajá. Y bueno, y quiero cerrar con esta frase, digamos, en la parte filosófica de San Agustín, así vamos un poco a lo cristiano. San Agustín, sí. Y dice, fuimos hechos por ti y el corazón está inquieto hasta que descansa en ti. Entonces acá sí nos orienta un poco en lo que queremos charlar. Eso. Y es esto, ¿no? De que dice San Agustín, le dan la tecla, yo creo, Hasta el fin de nuestros tiempos. de que sí. fuimos hechos, somos criaturas Eso. hechas por Dios, creación de Dios, y el corazón está inquieto, el otro le llama enfermedad, búsqueda del sentido, acá dice un propósito por el cual uno puede soportar, palabras de Nietzsche, digamos, parafraseando a Nietzsche, pero dice San Agustín, ese sentido primario es Dios que nos hizo, y hasta que no encontremos a Dios el corazón está inquieto, Ahí dice, está. ¿no? Pero yo pregunto ya, desde el vamos, ya que arrancamos con esto, Ujú. ¿el ser humano puede vivir sin propósito? Yo creo que no puede vivir sin propósito, siempre se lo está buscando, se lo está inventando, aunque conscientemente no diga este es mi propósito, Ah, eso es lo que voy. Ahí va. Ahí vamos. creo yo, ¿no? Ahí va. Sí, aunque no lo manifieste, Aunque- no lo exacto. ponga en palabras, Ajá. pero es algo, como dijo Milton hoy, intrínseco, algo natural de Exacto. nosotros, porque la palabra de Dios nos enseña que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Exacto. Entonces, digo yo, hay un hueco, hay un espacio Sí. que Dios diseñó en el ser humano, Sí. que ese espacio únicamente lo puede ocupar el Creador. Sí. Hablamos de que somos seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. Y el espíritu es nuestra parte que se comunica con el Creador. Entonces, me dirán, yo no busco a Dios. ¿Qué estás buscando? La felicidad, la paz, el bienestar. Otro te dirá, yo busco trabajo. Otro te dice, yo busco no trabajar. Sí. Estamos buscando algo que satisfaga, ¿sí? Ese corazón inquieto. Qué linda las palabras de San Agustín, Sí, son sí, muy sí, sí, acertadas. totalmente. Muy Sí. acertadas. Así que esa es la respuesta, ¿no? Creo que coincidimos ahí Totalmente. en que el hombre, aunque no lo manifieste, a veces hay personas que lo llegan a manifestar o en su incluso desarrollo intelectual, digo, ¿no? Dice, bueno, yo soy filántropo, por ejemplo, empresarios que no son cristianos, pero dicen, mi sentido, mi propósito es con mi dinero que gano una parte de la empresa ayudar a esta fundación que ayuda a poner agua no sé dónde. Sí. Entonces como que le encuentran un propósito, Eso. Un sentido, un objetivo en su vida, por así sí. decirlo. Otros que no, ni siquiera piensan, no llegaron, no piensan en esa dirección, Sí. pero sí lo están viviendo, están afanados con una cosa, con otra cosa que los tiene obsesionados también. Entonces ahí está un poco ahí el está. propósito también, ¿no? Ahora, el ser humano, en estos tiempos que corren, ¿está más obsesionado con el dinero o con la parte espiritual? Yo creo que van en empate ahí. Digamos, es una época en donde la espiritualidad está de moda. Sí. Comparado con otro tiempo o décadas anteriores en donde era lo material lo más fuerte. Sí. Si bien hoy el marketing hace de lo material una necesidad casi, pero la espiritualidad hoy está mucho más a flor de piel en la posmodernidad que en la modernidad. Digamos, en la modernidad el cristianismo en decadencia, el levantamiento de justo los filósofos son Sí, de la modernidad, sí. digamos, entonces todo el 800, 900 era una época en donde se venía abajo las creencias, los relatos que dan sentido al universo, caen los relatos
y queda el ser humano varado en la nada, y no era la espiritualidad algo a considerar, digamos. Hoy yo creo que, si bien está por eso digo espiritualidad, no cristianismo, porque está abierto el panel. Totalmente. Está abierto el abanico. Totalmente. Pasa que estamos nosotros ya con una trayectoria importante. Miro las políticas globalistas que promocionaron un materialismo que caló hondo en la humanidad. Totalmente. Entonces, ya tenemos un camino recorrido y el ser humano mira para atrás y dice, pero ¿y el dinero no me llena este espacio? Necesito otra cosa. Y ahí es donde se abre la puerta hacia la espiritualidad. Caló hondo, me quedo con esas palabras, ¿sí? Porque hace un tiempo atrás habíamos hablado de la Agenda 2030, sí. La mesa chica, los que manejan el mundo, lo que quieren imponer el movimiento woke en la humanidad, que ganó terreno en España, en Francia, en diferentes partes de Europa, sí. Porque tenemos personas que están allá, que hace muy poco tiempo estuvieron acá, y nos estuvieron contando que hacen miles de kilómetros y no hay una iglesia. Y las pocas iglesias que hay, cristianas, ¿sí? El catolicismo está diezmado, ¿sí? Y quedan solamente personas viejas. No hay una nueva generación que entra, ¿sí? Para conocer. Muchos edificios y estatuas nos hablaban que quedaba para la estatua de Lutero, para la foto de esto, para la ciudad de Calvino, pero la iglesia no está, solamente quedaron los edificios, ¿no? Sí. También algo que se da en este tiempo es que la espiritualidad no se circunscribe al templo. Eso es algo particular de nuestro tiempo. Sí. El concepto de iglesia, de congregación, un poco, los medios masivos de comunicación, hablamos de la tecnología, de la forma de comunicar el mensaje cristiano, puede ser el nombre que le pongamos, si no le ponemos cristiano, pero llegamos hoy a mucha gente que no tiene idea de lo que es un templo, una estructura de una congregación, de un centro de espiritualidad, lo que sea. Pero le llega la esencia del mensaje. Y también eso tiene que ver con la espiritualidad, porque comienza un despertar en estas personas y dicen, pero ya recorrí con el materialismo y no logro satisfacer la demanda, cubrir la demanda, ¿sí?, de mi espiritualidad, de mis emociones, de mi familia, de mis planes personales, etcétera. Entonces, necesito de este ser superior, esto que está inherente en nosotros. Entonces, cuando hablamos de espiritualidad, tenemos que pensar un poco más allá de las paredes de un templo. Sí, totalmente. Y está bueno leerlo como pastores, como iglesia, porque también tenemos que llevar adelante la iglesia, y está bueno abrirse en la forma de hacer iglesia y de ser iglesia, de pasar las barreras del templo, justamente, porque la iglesia, en términos bíblicos, no dice cuando la iglesia se reunió, entonces son personas las que se reúnen en la iglesia, se reúnen en el templo, y a veces confundimos y tenemos que retomar ahí el concepto bíblico para llegar a la gente hoy en donde está con la iglesia, ¿no? Así que es interesante. Quería leerles acá, en línea con esto que decía San Agustín, de volver a Dios. Jesucristo dijo así: pero cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Me encanta este pasaje en Juan 12:32. Él dice, cuando resucite, en otras palabras, cuando sea levantado, muerto y resucitado, atraeré a todos a mí mismo. Digamos, yo creo que el Espíritu Santo está haciendo eso. La tarea del Espíritu es moverse en los corazones valiéndose de este presupuesto, de esta imagen que Dios pone en nosotros como creación suya. El Espíritu Santo se mueve para atraer las personas a Dios, ¿no? Entonces ahí está el tema de que en la iglesia muchas veces la gente llega con necesidad, buscando distintas cosas. Digamos, este vacío que decía toma distintas formas. Y hoy yo quiero hablar sobre 4 formas en cómo esta necesidad se manifiesta o se expresa, porque es una necesidad
intangible, digamos, ¿cómo vos definís esto de que necesitamos de Dios? ¿De qué manera concreta en la iglesia vos entendés, atendés la gente, cómo la gente expresa esa necesidad? Entonces, estudiando un poco, hay 4 formas en donde podemos identificar la necesidad de la gente. Cómo se orienta a estas necesidades. Uno son los buscadores de verdad que llegan a la iglesia. Son personas que llegan a Cristo buscando respuesta, porque son buscadores de respuesta, porque son lectores, son mentes intelectuales, son investigadores, gente que quiere saber qué existió antes de no sé qué cosa, qué pasó en estos años, que le quiere dar el sentido al rompecabezas, lectores. Entonces ese es el primer tipo de buscadores que llega a la iglesia, ¿no? De esa cosa de hurgar, de ver, de conocer más. Pasa a veces en la generación adolescentes que tienen muchas de estas preguntas, que te hacen esas preguntas que el pastor a veces puede responder y a veces tiene que decir, espera que consulto primero en la escuela de pasar, ¿no? Dame tiempo. Te respondo dentro de un ratito, Sí, dame 2 segundos, dame 2 segundos. Totalmente. Ahí está. Bueno, en ese tipo de buscadores, el Evangelio le viene a dar lógica, le cierra como el relato, como decía anteriormente. Jesucristo lo ven como el maestro, el que nos enseña la verdad, porque estaba con muchas verdades y conozco la verdad. El Evangelio es entonces esa verdad que enseña Jesucristo. Y el ejemplo que encontramos es en Juan 3, Nicodemo. Nicodemo, este hombre que viene a preguntarle, digamos, conocedor de la palabra, lector, pero sin entenderlo. Entonces, ¿qué necesito hacer para nacer de nuevo, no? Y qué declaraciones le hace Jesús ahí, que un disparador impresionante. La famosa doctrina del nuevo nacimiento, tener un encuentro personal con el Creador. Y bien dijiste, un hombre entendido, un letrado que, necesita una explicación de estas tremendas declaraciones que le hace Jesús en esa noche tan particular como lo declara en Juan 3. Sí, y es interesante, Rubén, ahí que va de noche, ¿no? Cuando uno lee ahí con atención todo el relato, Rabí. Entonces, Juan, una de las cosas que tiene este evangelio es que tiene muchas palabras con, no sé si decir, no es doble sentido en el mal sentido, pero son términos teológicos que tienen un significado más profundo. Pasa con muchos términos de Juan, con luz y tiniebla. En este caso, él habla de que fue de noche, y cuando dice noche no está hablando solamente de que Nicodemo fue de noche físicamente a las 21 horas o a las 20 horas, sino que fue en el momento de que no tenía luz. Digamos, lo que está diciendo Juan, vino un hombre sin luz, por eso dice que vino de noche, ¿no? Entonces, los primeros buscadores son gente que no, incluso puede leer la Biblia, porque ha pasado, ¿no? De gente que dice, yo leo y no entiendo. Eso, ahí está. Hasta que no tiene ese nuevo nacimiento, uno hasta puede leer la Biblia y no comprenderla, ¿no? Sí, en esa doble declaración de Jesús hay una... Es interesante porque primero dice que no nace de nuevo, no puede ver. Primero dice no puede ver el reino de Dios. Ahí está la luz. Y segundo, cuando repite, le hace un leve cambio. Dice no puede entrar. Primero ver y después entrar. Ahí está la búsqueda y el encontrarme con el Creador. Qué interesante que es ese ejemplo, pero... te vuela la cabeza, te vuela la cabeza. Hay una profundidad teológica ahí impresionante, como dice Milton. Claro, te habla de tinieblas, te habla de la falta de luz, te habla... Ahora, interesante que Nicodemo conocía la ley, era un conocedor de la ley. Ahora, ¿qué le faltaba? Le faltaba la luz del Creador, porque todavía no tuvo esa experiencia del nuevo nacimiento. Claro, y Jesús le muestra el camino y dice, mirá, Nicodemo, es por acá. Exacto. Es por acá. ¿Cómo? Pero no conozco, es por acá. Listo, y hace esa presentación fabulosa, tremenda. Claro, dice, ¿cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Ahí está. Es por acá. Sí, es por acá. Es por acá. Entonces, la gente que está del otro lado, eso agarren su Biblia ya, vayan a Juan 3,
Sí. y léanlo. Ahí está. Y entiendan. Que tengan Ahí a está. mano la Biblia porque Sí. tenemos los 4 Va. ejemplos. Listo, Son vamos. 4 ejemplos bíblicos. Acá ya la así tenemos que ya con entonces. la Biblia a mano y abrir la invitación para aquellos que están del otro lado y quizás les pasa como a Nicodemo, ¿no? De decir, a veces escuchan Teo, escuchan algún programa cristiano, les llama la atención un culto, la iglesia, van, pero no entienden quizás entender esto, ¿no? De que hay un nacimiento natural y un nacimiento espiritual. Eso. Hago- Ahí está. Y eso Bien. es importante entenderlo, ¿no? Totalmente. Hago acá una pregunta de una persona que es Roberto Ruiz Díaz. Dice, tengo una consulta. No sé, Melquisedec. ¿Quién era? Pregunta él. Melquisedec. Ajá, ahí está. Ujú. ¿Sí? ¿Quién era? Dice. Ujú. Esa es la pregunta que él hace. Dale. La respondemos en un ratito. Le respondemos en un rato, sí. Eso. Bien. Y Bien. entonces, esto yo quería dejar en claro, abrir la invitación también de la necesidad de nacer de nuevo. Ujú. Porque muchas veces pasa, a veces me ha pasado con familiares también, que quieren entender la iglesia antes de aceptar a Cristo. Eso. Ahí está. Ahí está. Quieren entender todas las cosas. Eso, sí. Entonces yo lo trato de simplificar al Evangelio y tenés que... ¿Vos qué haces con Jesús? Digamos, le presento a Cristo y vos qué haces con Jesús. Eso. Porque si entendemos y aceptamos a Cristo, que es el Hijo de Dios que murió por nuestros pecados, después el Espíritu Santo y el nuevo nacimiento nos abre la visión para, como vos decías, para ver primero ahí y está. después entender y entrar en el Eso, reino. ahí está. A veces se quiere entender el reino sin Ahí haber está. entrado. Ahí está. Bien, bien. Sí, Bien. sí. Ese ya Yo digo viene que- con un mensaje subliminal. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Lo tomo, Ahí está. lo tomo Ahí ese, está. lo Ahí tomo está. ese. Exactamente. Ahí está. No, tratar de explicar la Sí. fe con la lógica humana Es imposible. Imposible. Necesito sí o sí esa conexión, esa experiencia del nuevo nacimiento para iniciar este camino que es fabuloso, que es impresionante, como nos abre la mente. Hay una iluminación de parte de Dios en nuestro corazón. No es algo psicológico, es una experiencia muy potente, muy poderosa. Entonces, cuando Jesús le responde a Nicodemo, dice: mirá, Nicodemo, esto no te estoy diciendo que tenés que volver a entrar al vientre de tu madre, esto es el que no nace del agua y del espíritu. Entonces, claro, Nicodemo ahí entiende que es, como dijo Milton, un nacimiento espiritual. Y ahí hay fe. Exactamente. Y ahí Ahí es un acto de pura espiritualidad. Y la lógica de la fe no va siempre paralela a la lógica de la razón humana. Entonces, tratar de explicar lo que tiene que ser iniciado con una experiencia espiritual es imposible. Es imposible. Es imposible. Totalmente Sí. imposible. Bien. Hay que vivirla para contarla. Totalmente. Bueno, ahí está. Totalmente. Ahí está. Totalmente. Bien. Totalmente. Bueno, los otros buscadores son buscadores de una comunidad, gente que está necesitada de afecto, de relaciones. Eso hoy, yo estaba mirando entre los buscadores que tengo, marcando las necesidades en estos 4 tipos de personas, de manifestaciones de la necesidad humana. Los buscadores de comunidad, yo creo que es de los puntos el mayor denominador de la cantidad de personas que se acercan, pensando en nuestra comunidad de fe. Los buscadores de relaciones significativas ven a Cristo como el perdonador, el Dios del perdón, el Dios de la unión, y a la iglesia como la familia, ¿no? Esa es la imagen de familia. Entonces ese es el segundo buscador. El ejemplo es Zaqueo, Lucas 19. Lucas 19, vamos a buscar Lucas 19. Me imagino que tienen la Biblia ahí del otro lado. Hoy que no es muy tradicional en Teo, siempre tenemos la Biblia, pero hoy se la usa. Hoy se la consulta. Lucas 19 y acá este hombre, por su trabajo, ¿no?, de cobrador de impuestos para Roma, era considerado el antipatriota de los judíos.
y denigrado, no podía participar en la sinagoga, lo hacía antisocial, el trabajo ya lo hacía antisocial, ¿no? Inspector del arca. Claro, rechazado, imagínate. ¿Te imaginas? No podía ir al asado de la familia. No. Complicado las cosas. Sí, juntarse con los trabajadores, ¿viste? Con el que tenía que pagar impuestos y él era el jefe ahí de los cobradores. Yo creo que era una vida muy, digamos, por un lado muy adinerada, muy pudiente, pero muy solitaria este hombre. Sí. Y la necesidad era primero de encontrar a Jesús, pero también era la necesidad de encontrar una familia, porque él cuando Jesús le dice tengo que ir a tu casa, ahí está. Es interesante que él llama a un montón de gente. Hay particularidades en esta historia que a mí me llamó siempre la atención. Escucha esta. Es el único hombre que hizo mirar a Dios para arriba. Parece chiste, ¿no? Claro, sí. Esto entre paréntesis. Ahora, él sabía por dónde iba a pasar Jesús. Le interesó. Ahí está la búsqueda. Buscar el itinerario. ¿Por qué se sube al sicómoro? Tiene un significado porque de esa madera se hacían los sarcófagos para los egipcios. Entonces, él al subir a ese árbol está reconociendo su limitación. Y yo necesito ver a Jesús. Entonces, él está diciendo, yo muero a mí mismo y estoy dispuesto a hacer lo que tenga que hacer para tener un encuentro con Dios. Después la charla que es tan particular y bueno, hay gente que lo defenestra por el trabajo, como dice Milton, que tenía. Y algunos dicen, no, pero de ahí viene la palabra saqueo. Mira, saqueo quiere decir justo. Yo le digo y le desafío a los lectores bíblicos porque muchas veces hay gente que se engancha y empieza a hablar mal de saqueo. Entonces le digo, búscame en la Biblia donde se habla mal de saqueo, porque una cosa es que te acusen y la otra es que lo prueben. Porque la gente decía, se queda con el dinero del pueblo. Ahora, cuando él responde a estos planteos, él dice, hay una evidencia de una persona que se encuentra con el Creador, que nace de nuevo. Hay una espiritualidad muy tremenda, porque él dice, he aquí la mitad, no sé si me adelanto, Milton, si puedo hacer este comentario, ¿no? Él dice, aquí la mitad de mis bienes doy a los pobres. Así arranca. Sí. ¡Wow! Es un desprendimiento, hoy hablando de materialismo, de globalismo, de egoísmo. Él dice, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Ofrenda. Voluntaria, porque Jesús no se la pide. Claro. Un encuentro con Dios, hay un desprendimiento, hay una ofrenda. La ofrenda es adoraciones, bueno, todo esto. Ahora, él dice, si en algo he defraudado, es decir, si ustedes prueban, yo se lo voy a devolver. Bien. Y se lo voy a devolver cuadruplicado. Ahora, lo leemos así rápido. ¿Por qué? Porque, ¿qué decía la ley? ¿Qué dice la ley? ¿No? Sí. Yo visito la maldad de los padres, de los que me aborrecen, por supuesto, hasta la 4ª generación. Saqueo está diciendo, yo tengo un encuentro con Dios y no quiero que mis errores afecten a mis hijos. Entonces, hasta 4 generaciones. Entonces, yo se lo voy a devolver cuadruplicado. ¿Te imaginas? Si los bienes de saqueo, que Saqueo poseía y administraba, era producto netamente de la estafa, matemáticamente no te dan los números. No te dan los números. Así que hay particularidades en esta historia fascinante de este segundo ejemplo que Milton trae a colación. A mí siempre los miro y digo, wow, ojalá hubiese mucho más saqueos en la vida. Ahí está. Nos cambia un poco cambia la visión completamente. Totalmente. Es cierto, si hubiese sido culpable, entonces vos decís, bueno, si da por 4, digamos, entonces ¿dónde va a sacar la plata? Claro. Un crédito para poner, crédito prendario. Sí, totalmente. Me parece perfecto. Bueno, a la gente que está ahí conectada, que quiera hacer alguna pregunta, como lo hizo hoy este muchacho, o sea que se actualiza el Facebook Live y se pierden las preguntas, pero bueno, ahí estamos, ya ahora vamos a contestar. También lo pueden hacer al 3735-5783-39 y también recordarles a ustedes que en YouTube, en el canal de la Iglesia de Dios, está cargado todos los podcasts, ¿sí? Está la primera temporada completa hasta el 15.
ya se va a cargar el episodio 1 de esta nueva temporada, conjuntamente con el del día de hoy. En la página web de la radio también tienen todos los podcasts cargados, ¿sí? www.goldenfm955.radiosonline.com, y en la aplicación también tienen todos los podcasts cargados. Así que enganchense del otro lado, síganos, dejen sus palabras, sus preguntas, que tal vez en la semana, ¿sí? Milton estará respondiendo. Milton, tenés Instagram, porque hay mucha gente que estuvo preguntando también. Sí. Instagram a Milton el César. Y respecto a esto de las preguntas, quiero aclarar algo. Sí, a ver. Cuando son preguntas que tienen que ver con el tema que estamos desarrollando, la podemos responder sobre la marcha. Claro. Pero a la vez, cuando hacen preguntas como en este caso la de Melquisedec, Sí. que es bienvenida porque la anotamos, Sí. tomamos nota y Para se pueden armar programas. Porque Ahí ese está. tema de Melquisedec es un tema, acá que está Rubén, que le gusta la teología también. Es un tema bastante amplio y muy interesante, porque estaría bueno ver en las escrituras cuando aparece Melquisedec, Sí. que se le aparece a Abraham, que le da el diezmo de esto y todo. Es una historia muy rica. Ajá. A veces Para desglosarla, ¿no? para desglosarla mejor y no responder tan cortito Ahí era está. tal cosa. Bueno, entonces con eso respondimos la pregunta e invitamos que se queden enganchados, porque en cualquier Sí, momento sí. venimos con ese tema. Venimos con eso. Ahí Sí, está. sí, sí. Continuamos entonces. Buscadores de una causa, otra tipo de persona, los que quieren luchar por algo, esos que les gusta, son en la escuela o son los justicieros también, viste, que siempre están defendiendo, y si vos hablas mal de alguien o de otro. había alguien una vuelta en los adolescentes que se enojaba cada vez que alguien decía algo malo de África. Y yo le pregunto Algo después malo de África. y le digo, ¿qué pasa? ¿Viste? Porque siempre reaccionaba. Y dice, ¿y no? ¿Por qué hay que hablar mal de los africanos? Dice, y era una persona de tez blanca y todo, ¿no? Pero él estaba enojado cuando alguien se dirigía mal a los africanos. Mirá vos. Entonces, ¿viste? Era como un justiciero por la voz de aquel que no está, que no se puede defender. En este caso, alguien de la iglesia. Pero me refiero que en la vida también hay personas buscadores de justicia también, buscadores de una causa, de pelear, de luchar por algo. Eso. Y a veces llegan a la iglesia buscando también esto, ¿no? Buscando una causa, o encuentran en Jesucristo alguien que establece metas, que dice, alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Le encanta eso, ¿viste? Le encanta que Cristo desafíe. Es el Cristo desafiante, no es el maestro de la lógica como el buscador de una, como Nicodemo con esta parte racional, sino que es el buscador de un sentido, un propósito, una lucha. Es una lucha. Vamos a luchar, y si tengo que morir predicando el evangelio, ¿viste? Va a morir. Claro. Es alguien que encuentra Hay todo que poner eso. el cuerpo ahí. Hay que poner Es el desafiante. Es eso. Hay un... Bueno, ahora después, porque hay un tema que hoy justo le mandé un mensaje a Milton con respecto a esto. Que es desafiante, que es el Challenger que habíamos... Sí. Que lo va a comentar Milton ahí, o lo comento yo. Comentalo, sí, porque viene acá. Viene a colación, ¿no? Bueno, la gente que nos sigue sabe que los miércoles también tenemos un programa que tiene que ver con el tinte religioso, ¿no? Sí. Que lo hace Marisol Kovacs con Lucre, su hermana, y yo soy una voz en off, ¿sí? O sea, yo soy una persona que estoy ahí. Y en el día de ayer se ha tratado un tema en general, un mensaje en general para todo el pueblo de Dios, todo el pueblo cristiano, ¿sí? ¿Qué hacemos que no llevamos nosotros la palabra a esa persona que está necesitando, que no conoce? Entonces, antes de terminar el programa, le digo, ¿por qué no hacemos una especie de challenger? Te reto a vos a hacer algo. Eso. Entonces le digo, yo voy a hablar con una persona que necesite, ¿sí? Voy a hacer la buena acción, voy a llevarle la palabra. Y te voy a retar a vos, Marisol, le digo, para que vos arranques. El tema es que yo tenía que arrancó ella hoy a la mañana y estuvo orando por una persona en pleno centro de Coronel Durati, un chico que está hace 8 meses limpio de las drogas, ¿sí? Y digo yo, wow,
me ganaste, le digo yo. Me etiqueta y me manda el mensaje y me dice, ahora te toca a vos. Ahí está. ¿Sí? Ahí está. Hoy, entre una cosa a la otra, le mando un mensaje a Milton, le digo, mirá que Milton, te etiqueto a vos la próxima, le digo yo. O sea, termino, lo hago yo y sigue él. Yo creo que estamos muy tranquilos con el tema de la religión. No, hoy hablamos al principio de que hay una manifestación religiosa, ¿no? Sí. Pero, y también hablamos del tema de que los medios de comunicación están influyendo mucho en el tema del consumismo. Sí. Imagínense si los medios de comunicación estarían haciendo promociones sobre cultos, sobre el consumir la religión. ¿Qué diferente sería todo? Hay números que indican que América, tanto América del Norte, Centroamérica y del Sur, somos el último eslabón que mantiene la religión, la fe cristiana. Se está perdiendo en todos lados. Sí. Entonces, creo que de este lado tenemos que empezar a hacer hincapié, apuntalar un montón de cosas. Eso era lo más que nada, ¿no? El desafío que bueno, ni bien tenga ahí el mensajito, levantó el guante. lo tomo y se lo mando a alguien, así que ahora que lo tengo acá, Rubén, tengo una idea. Ya está todo pensado. No vale volverse sobre el mismo círculo. No vale volver para atrás. Muy bien. Y bueno, y el ejemplo bíblico de esto es Saulo de Tarso. Ajá. La persona que guerrera, que sea para bien o para mal, digamos, hasta cuando era como fariseo, perseguidor de la iglesia, pero a full, digamos, perseguía, pero tenía una causa, él daba todo por la causa, y pagaba el precio que tenía que pagar, si era viajes, no sé, incluso como apóstol, ¿no? Él cuenta, dice, todas las veces que fue azotado, que padeció naufragio, todo lo que pasó por pasión a Cristo. Y al punto, a mí me gusta ese pasaje, Rubén, no lo tengo anotado, pero dice, en una ciudad él llega, empieza a predicar, lo quieren echar y dice, llegaron estos que trastornan al mundo. Sí. ¿Qué Totalmente. Cartel? Imagínate el cartel, la propaganda, estos que trastornan al mundo. Totalmente. Que trastornan al mundo. Sí, esa es la palabra que utiliza. Sí. Esta gente nos enloquece. ¿Qué cartel? La gente está enloqueciendo. ¿Viste? Qué cartel, ¿no? Pero fíjate que nosotros lleguemos a un lado y que digan, mira, vino este que está haciendo desastre por todos lados, en el sentido de proclamar la palabra. Exactamente. Qué espectáculo, digamos, qué honra la que tenían ellos de tener esa, que la gente que ni le conoce, hasta las autoridades decían esto, que trastornan el mundo. En este caso eran en los términos actuales el intendente de la ciudad. Esto que trastornan, estaban preocupados las autoridades civiles y políticas porque ahora llegaron acá, esto que vienen cambiando la mentalidad de la gente, la forma de pensar, de vivir, sacándole la idolatría y dejan de hacer los artesanos y nos quedamos sin plata, sin recursos. Trastornan al mundo. Trastornan al mundo, revolucionarios. Totalmente revolucionario. Así que bueno, hay que contagiar a la gente que sea revolucionaria y que salga a trastornar también, los ejemplos que estamos viendo, que nos propone Milton, pasan a ser referentes. Totalmente. Pasan a ser referentes. En el inconsciente colectivo, la gente dice, saqueo. Y empieza con la historia porque está escrito en la Biblia, lo busca. Ahora Milton menciona de Saulo de Tarso. ¡Wow! Un revolucionario que va en una dirección, trasciende las fronteras nacionales, porque va camino a Damasco, se sale, vamos a decir, de su límite nacional, va con cartas, va con un equipo de seguridad, porque comienza con esta causa, con una convicción, estaba por decir fanatismo, pero una convicción tan profunda. Y hasta, otra vez, es lo mismo, hasta que él tiene este encuentro con el Creador, ¡wow! Parece cómico, pero el Creador lo resetea, pero con esa misma convicción que tenía antes, ahora va con otra causa. Pero ese es lo que hablábamos hoy, el renacimiento, el crecer, el volver a nacer, ¿no? Y a la vez, fíjate, algo que podemos rescatar acá de Pablo, tomando esto que dice Rubén, el pensamiento, es como Dios no recicla, pero utiliza parte de nosotros
nuestro carácter, nuestra forma de ser, digamos, esa ímpetu que él tenía para perseguir la iglesia, ahora lo pone para predicar. No le dice, mirá, Pablo, ahora tenés que ser mansito, tranquilo, tenés que... No, esa furia, esas ganas que tenés, encauzala por acá. Entonces yo digo, qué bueno, qué desafío los pastores, cuando viene la gente, a veces le queremos meter en un... Encasillar. Sí. En un cuadradito Sí, que sí. diga, vos ahora tenés que ser así. Y no, y esto se adora así, se canta así, se hace así. Y la persona viene de una... Y le cuesta entrar en el cuadradito que nosotros le estamos poniendo y queremos, porque todos tenemos que hacer todo iguales. Y quizá la tarea nuestra debe ser, bueno, aprovechar el potencial que tiene esa persona. Y bueno, eso, llevarlo a donde vos te sientas cómodo, pero con Cristo ahora. A ver, ustedes son unos Desafío. artesanos. Sí, aparte de desafío, ustedes son unos artesanos, en una palabra. ¿Por qué digo son artesanos? Son pastores de iglesia, ¿sí? Que se encuentran con estas personas y ustedes le van dando forma a ese diamante, lo van puliendo, ¿sí? Le van... tenés tantas ganas de hacer esto, aquello, que lo otro. Bueno, primero vamos a ver cómo estás, cómo te manejás, y después arranca el servicio, que va a algún ministerio, que estudia, que se prepara, que sirve para algo y sirve a la gente, a una causa. Totalmente. Me parece que hay que reconocer, es un laburo difícil que están haciendo. No, por eso nosotros cuando hablamos de estas responsabilidades pastorales, responde esto a un llamado, algo que Dios hace en nosotros, en este caso, como ocupando responsabilidad del liderazgo, y lo que hacemos tiene que ver con la logística de Dios en esta familia de la fe, porque ¿cómo es que pastoreamos? La Biblia habla de pastores y maestros, es interesante. Sí. ¿Cómo pastoreamos? A través de la enseñanza, de la palabra, obviamente del ejemplo, y mostrar el camino y buscar. El desafío nuestro es hoy no ponerlo dentro de una cajita, porque nunca se va a sentir cómodo. Entonces el desafío es mirar, interpretar la realidad y de cada caso, y poder cuidar que ese cauce natural avance, vaya. Ahí, disculpa Rubén, Sí. quiero que lean esto. A ver. Es un número de Buenos Aires. Léanlo. Santi, soy Roberto, que hizo la consulta por Facebook sobre Melquisedec. Quería hacerles saber que me llena de alegría verlos y escucharlos y hablar de Cristo de una forma tan sencilla, como una charla de amigos, pero expresando a Cristo en sus palabras. Gracias por el lindo programa, desde ahora voy a verlos siempre. Bueno, este hermano Roberto, muchas gracias por los mensajes y por estar, y bueno, por ser otro que se suma acá en Ahí Teo. está. Muy bien. Ahí está. Perdón Dale, la interrupción de la idea que estabas muy desarrollando, bien. pero esto es que hay que festejarlo. Por supuesto. De una por forma de supuesto. decirlo, Sí, porque por supuesto. se por entiende el supuesto. concepto de Teo, que Sí. es una charla entre personas, Totalmente. hablando de Cristo, como uno más, ¿no? Como él. Totalmente. Así tiene que ser. Es la conexión, a ver, cuando hablamos de espiritualidad, cuando hablamos a veces de iglesia, la Sí. gente que está a la distancia lo toma, digo, a la distancia espiritual, ¿no? Sí. Que no tiene el conocimiento desde adentro como lo tenemos nosotros por haber nacido de nuevo, por tener una cierta trayectoria ya en la fe, lo toma como algo abstracto, como diciendo, bueno, estos fanáticos, esta gente, pero después cuando está del otro lado, digo del otro lado, así como le pasó a Nicodemo, wow, Necesitado. entra en un mundo y la gente, ¿qué te dice después? Yo sabía esto, venía Mirá antes, si era así, venía claro. antes, dice, Ahí está. Eso es lo que voy. Bueno, a mí, sinceramente de corazón, hace un año me pasó esto. Yo venía con una mentalidad del mundo, y que lo repetí 1.000.000 de veces, y cuando fui, mi hijo me lleva a la iglesia de Dios, y cuando lo conocí a Milton y escuché la primera prédica, listo, ya está, ¿viste? Y dije, yo quiero aprender, quiero estudiar, quiero hacer esto, no quiero ser uno más, ¿sí? Quiero tener esa preparación. Y es cierto lo que usted dice, Rubén, lo que vos decís. ¿Cómo lo me di cuenta antes? Ya estaba de este lado hace mucho tiempo. Y hay que hacer, uno cambia la vida. Sí. Uno cambia Sí, su sí, vida sí, completamente. Totalmente. Es una cosa increíble. Totalmente.
Es hermoso eso de verlo y bueno, yo también repetidas veces, ¿no? Hermanas, que me pasa muchas veces cuando bauticé a gente grande, que ya jubilada, que se entregó al Señor de adulto y me decía, pastor, ¿por qué eso, no? Porque ya crió los hijos, ya se casaron los hijos, y dice, todo lo que yo le podía haber dicho a mi hijo. Bueno, yo le digo, no, da gracias que conociste vos al Señor y ahora vos, a partir también de tu cambio, porque en este caso lo que pasó es que la persona, aunque era grande, marca un antes y un después en la familia. Cuando lo visita al poco tiempo en las vacaciones, en julio, en verano, va y le dicen, ¿qué te pasó, mamá? ¿Qué le pasó a la abuela que está distinta? ¿Qué le pasó a la abuela que no dice más la palabra? ¿Qué le pasó a esa? Desaparece la abuela gruñona, ¿viste? Ahí ahí está la posibilidad que Dios te da redimiendo el tiempo. Porque incluso ahora puede afectar 2 generaciones, al hijo y al nieto. Totalmente. Mata 2 pájaros de un tiro. Dios le redime, ¿viste? La posibilidad. Y tomó esa palabra y le daba, ¿viste? Al punto de que una hija en otra provincia empezó a ir a una iglesia evangélica por los cambios que vio en la mamá. Mirá vos. Así que está bueno eso. Y bueno, volviendo acá a este tema de que hablamos hoy de encasillar o de los apasionados, yo creo que y vos decías esto de artesanos, creo que una de las cosas que uno tiene que regular es aquellos que quieren servir en todas las cosas y tenés que ponerle un freno. La intensidad. Y el otro que no, tenés que poner el que no arranca. Un motor. Ahí está. Vamos a... Totalmente. En el rebaño hay particularidades en ese sentido y bueno, a veces estamos ahí. Un abuelo dijo, no, cristianos carretilla, viste que hay que darle. Y no arranca. Y hay otros que se vienen como una topadora llevándose el mundo por delante, así que bueno, la tarea pastoral es desafiante en ese sentido, pero muy gratificante al ver los resultados. Hacemos docencia desde el pastorado en ese sentido, y entonces uno va acompañando a las personas y viendo el potencial que Dios puso en cada uno de ellos, y esto es fascinante, porque la satisfacción que te da el deber cumplido es impresionante, es muy fuerte, es muy fuerte. Totalmente. Ahí yo creo, Santi, con esto del desafío que hablamos de tirar, también lo podemos pasar a los oyentes. Claro, de totalmente. A Cristo. Totalmente. Una de las cosas que más disfruto yo y que disfruté en mi vida, porque vengo de familia cristiana, de padres, de abuelos creyentes, y participé en la iglesia a través del ministerio de adoración, entonces tuve mi disfrute, por así decirlo, de la presencia de Dios, del gozo, de cultos de adoración eternos. Esto, un tiempo en donde la música era más que la prédica en Argentina. Y en los años 90 ahí, viste, era la alabanza que se descubría, y bueno, se armaban los grupos y al pastor le decíamos, te quedan 10 minutos. Claro, nos emocionamos. Bueno, totalmente. Como músicos también. Sí, que no termine nunca esto. Viste que sigue, que aparte siga uno la adoración. Se renovaban constantemente. Usted que era el músico, en el momento de alabanza se renovaban. No, era muy fuerte. Era una cosa increíble. Y era una época que se prestaba a todos los cultos, que decían, no sabemos cuándo termina. Eso. Así era la publicidad, empezaba, pero no sabía, porque si alguien te preguntaba, ¿y cuándo termina? No seas carnal, le decíamos. Pará un poquito, estamos nosotros ahora. Pero en los 90 hubo una explosión con respecto a eso. Fue una cosa increíble. Bueno, Dante Gebel arranca en los 90, un montón. A lo que yo quiero apuntar con esto del disfrute, que está hermoso en la presencia de Dios, pero nada sobrepasó cuando yo, después de todo eso, resulta que era muy espiritual, muy cristiano, todo, pero no le predicaba a nadie. Digamos, era recontra, agarraba el bajo y me perdía, y era la adoración, y nos íbamos 3 horas de culto, todo lo que vos quieras, hablamos en lengua, en esto, en aquello, y que la presencia y todo. El lunes, los compañeros de trabajo ni sabían que Milton era cristiano. Entonces, y el domingo era una explosión, ¿viste? Entonces, cuando yo le manifiesto esto en un momento, el que era mi pastor, que tenía esta lucha interior, ¿no? Digamos, empezaba
a manifestar mi fe pública, pero no sabía cómo hacerlo, me faltaba palabra y todo esto. Sí. Él me ayudó en eso, y cuando la primera vez que alguien me compartió, se abrió y le pude guiar a los pies de Cristo, yo me acuerdo que lloraba más yo que el arrepentido. Bueno, pero es algo gratificante en ese momento. No, sí, es por una eso. experiencia muy fuerte. Es muy Totalmente. fuerte. La primera vez te queda muy grabado y sí, te da sí, mucha gratificación. Por eso decía Rubén que guiar a la iglesia te pasa eso, que uno recibe o se alimenta, por así decirlo, Sí. de todas las cosas que el Evangelio hace en las personas. Pero es gratificante, ¿no? A ver, ahora les pregunto a los dos, ¿no? Porque están hablando de esto. ¿Vos te acordás patente del primero? Sí. ¿Sí? ¿Podés contarlo? Sí, lo podemos contar. En una oportunidad ahí en Crespo, Entre Ríos, Sí. Yo soy ahí, de Crespo, el pastor agarra el grupo de jóvenes Sí. que tenía pila de energía y dice, bueno, ¿saben qué? Esa pila de energía que ustedes tienen, capaz que estábamos rompiendo mucho las cosas en la iglesia, con el vóley y todo esto. Entonces, agarra y dice, toda esa energía vamos a salir a evangelizar. Apa. Entonces dice, vamos a hacer un tratado, la metodología es la siguiente, vamos Sí. a salir a casa por casa, cuál es su necesidad, Sí. si se presta, oramos. Sí. Y nos llevó a un barrio y bajamos ahí, bueno, compartan la palabra. Así, bueno, vayan de a 2 o 3 sí para apoyarse. Ajá. Y ahí fue que, bueno, éramos, así que yo iba de a 3, viste, con otros Sí. 2 más. Sí. Y llegamos a una casa y, viste, esa el codazo, codazo, andá vos, no andá andá vos. vos. Nadie quería ir a hablarle, éramos todos medio iguales, cortados con la misma tijera esa Sí. de falta de activarnos Ajá. para evangelizar, viste. Hasta que uno va y bueno, no me dio artículo, viste, íbamos y salíamos y yo no veía que era muy fructífero nuestro evangelismo. Vos mirabas al pastor allá, viste, a las 2 cuadras mirando, viste, bueno, vamos a seguir hasta que terminamos los papelitos, viste, Claro. era una cosa así que... Y por ahí vamos a una casa, me Sí. toca a mí y empiezo a hablarle de necesidad y sale un hombre, viste, Sí. y empieza a contarme sí que esto, aquello, y se abre el corazón, digamos, y me empieza a contar necesidades fuertes, y bueno, y ahí le presento, no sé cómo, porque hoy no sé si le dije cómo le conté el evangelio, no recuerdo, pero Sí. creo que el Espíritu Santo te da las palabras. Sí. La cosa es que la persona decidió hacer la oración de fe, No. aceptar a Cristo en el corazón, ¿viste? Increíble. En un barrio, de viviendas. Sí. Y ahí en la vereda delante de la puerta oramos. Y bueno, esa fue la primera vez que ahí yo después quería, pastor, el sábado que viene vamos a salir de vuelta. ¿Por qué les pregunto esto? Porque la gente que está del otro lado quiere escuchar esas historias, porque la toma de ejemplo, ¿sí? Y es importante llevarle, ¿sí? ese momento vivido, ¿no? Ese testimonio. A mí lo que me pasó a partir de ahí es que ahí empecé a predicar, digamos. Ahí está. Es como que fue Un antes y un despertar. después en el trabajo, en cualquier cosita me decían, che, ¿sabes qué ando más o menos? Yo Vení. esperaba al bicicletero que Ah. salga, termina el horario de trabajo, le salía al cruce. Vení para acá. Y él le decía, che, que vos dijiste hoy que estaba así, y ahí le predicaba, ¿viste? Mirá Algo vos. decía Sí. alguien, escuchaba cualquier cosa en el trabajo, a la salida los agarraba, ¿viste? No te puedo Y les creer. predicaba, y bueno, y empecé a evangelizar, gente se entregó al Señor en el trabajo, Increíble. pero porque yo después tomaba la iniciativa, buscaba Bien. el motivo, ¿viste? Cuando me daba pie para algo. Y después me pasó que venía gente de otra sección porque eran fábricas donde yo trabajaba y tenés limitados los sectores, ¿viste? Sí. De envase, producción, empaquetadura, Sí. y no podés mezclarte o andar paseando para todos lados. Claro. Sí. Y venían y me ponían a contar los problemas, ¿viste? De la otra sección. O sea, aparte de psicólogo también. Y yo decía, y yo tenía 24 años, 22. 24 y, años. y el que me contaba era de 56, por ejemplo. No. Había un hombre que yo estaba de novio y me contaba los problemas de casado. Y como que me esperaba consejo, ¿viste? Yo después iba y le contaba al pastor, me están contando cosas que yo no sé nada, digamos. Claro. Yo no estoy casado y me cuentan problemas esperando que yo le diga algo, ¿viste? Claro.
Así que esas eran cosas que me pasaron a partir de predicar. Impresionante. Impresionante. Mi caso, sí, te estaba por mi preguntar, caso Rubén. distinto, bastante más temprano, porque ni llegando a la adolescencia. En mi caso, en la música comencé a participar a los 8 años ya. 8 años. Como era muy chico para pasar por las aguas del bautismo, Sí. entonces, en ese entonces, no se permitía ocupar la plataforma a las personas no bautizadas. Entonces, primera fila, primer banco, ocupás tu instrumento, participás hasta que tengas la edad suficiente como para pasar por las aguas bautismales. Un acuerdo que se hizo ahí. Así que sirviendo a Dios de muy temprana edad. En una de las grandes fiestas que se hacía en el campo, mucha gente venían de Brasil, de Buenos Aires, esto en la zona acá al interior del Chaco. Sí. Y bueno, en uno de los recreos, porque había 3 reuniones por día, sábado y domingo hablo, comenzaba la fiesta el viernes a la noche, terminaba el domingo a la noche, comida de por medio, que ni me quiero acordar de esos menús que había ahí, que quedan muy grabados. Mucha gente, a ver, que uno conocía, pero también un buen grupo que uno no conocía. Sí, entonces, antes de los 10 años, en esos intervalos entre reunión y reunión, sin celular, sin wifi, No sin nada. nada. Era campo, mate, té, no sé, pan dulce, chorizo, Sí, torta, sí. crema, qué sé yo, no sé. Todos los productos artesanales. Muy de campo, esto, muy de campo, ¿no? Sí. Pero una oportunidad de evangelización a gente que vino de visita, de paseo, de vacaciones, de qué sé yo. Pero, Sí. a ver, nosotros no nos damos cuenta, no habíamos sido entrenados para hacer ese trabajo, Claro. pero sin pensarlo, estamos evangelizando, sembrando la buena semilla de la palabra de Dios, una semilla de vida, la buena noticia. Sí. Hoy, esos grupos de chicos, porque, a ver, los líderes de la escuela bíblica que nos atendían a nosotros, Sí. a ver, todas estas cosas del corazón blanco, el corazón negro, con figuras para nosotros poder asimilar de qué se trataba la espiritualidad, la búsqueda de Dios y eso. Ajá. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Usamos esas mismas herramientas. ¿Vos sabés lo que pasa? Que vos, tu corazón necesita ser cambiado por Dios mismo. Y Dios te ama. Y ni 10 años teníamos, Santi, ni 10 años. Y ya estaban evangelizando. Evangelizando. A gente que no conocían encima. Totalmente. Y con algunos nos encontramos después de muchos años, otros ni sabemos de sus historias, pero con esa satisfacción de haber sido parte. Y uno, ¿cómo no se va a emocionar? Totalmente. ¿Cómo no nos vamos a emocionar? Ve una vida. No es que uno cambió. Alguien me dijo una vez, salí a ganar almas. Mira, el que gana las almas es el Señor. Vamos a corregir un poquito nuestro lenguaje. Nosotros transmitimos las buenas noticias. Llevamos la buena semilla, que es otra de las figuras que utiliza para llevar la palabra de Dios. Es sembrada en esos corazones. Y nuestro deseo que eso produzca un fruto de vida. Bien. Después te encontrás con personas, yo soy un predicador itinerante también, aparte del pastorado, como le pasa a Milton que viaja. De repente te encontrás con alguien que te dice, ¿se acuerda de mí, pastor? No, la verdad que no, discúlpame. ¿Usted se acuerda tal, esa vez, así? En esa ¿Usted época compartió una palabra, así? No, la verdad que no me acuerdo. ¿Usted habló de esto? Me rompió, me destruyó. Ese día, esa noche, marcado con esa palabra, a fuego. Ahí arranqué. Ahí nací de nuevo, tuve un encuentro con Dios, ahí me di cuenta de la necesidad que yo tenía de buscar a Dios, yo era un religioso, yo era no sé, y todos esos testimonios. Estaba tibio todavía. Eso es impresionante. Increíble. Es imposible olvidarse de eso, imposible. Desde Tostado Santa Fe, deja saludos Jaworski, Andrea Beatriz. Muy bien, conocido. Comparto ahí estamos acá saliendo un poco de tema con las anécdotas, pero me vino a la mente ahora que vos mencionás esto. En las vacaciones, ahora en enero, estaba por misiones en un campamento, y bueno, de adolescentes y jóvenes, y compartí una palabra y todo, y después atrás estaban los matrimonios que servían de la iglesia local, y viene una hermana y me saluda, yo le veo cara conocida de una iglesia ahí en Misiones, y me dice, pastor, ¿se acuerda que usted en el transcurso del año 2024 sería? Yo había ido como 3 veces a la iglesia a predicar en el año. Me dice, usted trajo una palabra de estar enfocados, y yo no me acordaba de la palabra que había predicado, de cuál era esa palabra, ¿viste? Y me dice, me empieza a hablar y a contar toda la prédica. No.
todos los detalles. Tenía grabada y yo la en prédica. la mente decía, acordate que era, dónde era que fuiste a predicar. ¿Cómo fue? Me contaba dónde era que fuiste. Cierto, Y me empezó a contar cómo el ministerio pudo corregir el ministerio de que estaba desenfocado, de cómo la palabra le ayudó a enfocarse en la visión y todo esto, ¿viste? Y estaba buenísimo, pero yo me lamentaba después que cuando llegue a Dugrati voy a buscar la prédica a ver qué era lo que había predicado, pero estaba bueno eso de que me llamó la atención que casi me describe la prédica, digamos, de los puntos, como vos decís. Totalmente. Los puntos, usted dijo esto. Ah, ¿viste? Bueno, ahora se dieron cuenta de algo, que en todas estas anécdotas hay un ida y vuelta, y la búsqueda de ustedes por llevar la palabra y el encuentro de esas personas que estaban buscando algo. Y justo Dios los puso en el camino. Eso. Rubén con pocos años, Milton ya en una adolescencia, ¿sí? Ya grande, por así decirlo, y hoy estamos tocando este tema. ¿Y cuántas personas están ahí del otro lado? Están buscando, seguramente, ¿sí? Así es. En el Google, vaya a saber en dónde, en esos buscadores virtuales de la vida, ¿no? Es que este mismo programa ahora es una herramienta poderosa que Dios está usando para mostrarse, porque nosotros no podemos buscar a Dios si Él no se muestra primero. Totalmente. Entonces Él se muestra, ¿y qué te está diciendo? Vos necesitas buscarme. Exacto. Por eso la Biblia habla que Él es el autor y consumador de la fe. Si Él no me habla, estoy buscando algo, pero no sé lo que estoy buscando. Estoy sentado en una plaza. Necesito algo más, pero no sé, a ver, ¿dónde? Bueno, viene Dios y dice, hola, acá estoy, a mí me tenés que buscar. Dale, me abre la puerta, me muestra el camino y ahí voy. Totalmente. Y este programa hoy es una herramienta para eso, Dios mostrándose a la audiencia, a quienes van a escuchar después ya el programa grabado y demás. Que va a llegar y va a seguir repitiéndose. Por supuesto, y todo totalmente. Yo estoy convencido de que a las personas que están buscando eso, que pasa muchas veces, que buscan y no saben qué, a esa, cuando Dios ve ese corazón, le habla. Cuando Dios ve un corazón buscando, le envía a alguien, le envía a aquello, aquel, usa una herramienta, un programa, una persona, una iglesia, una canción, lo que sea, pero cuando ve un corazón que alguien, incluso gente que le ora con esa frase, si existís, ¿no? Esa es muy para tomársela en serio, esa frase, no por experiencia propia, pero por lo que he visto la cantidad de veces que las personas que dijeron, si existís, mostrame, claro, les mostró. Digamos, Dios se manifiesta a los que le buscan, ¿no? Claro. Y bueno, y el cuarto, la cuarta buscadores son los buscadores de señales. Buscadores de señales, de sanidades, buscadores a veces de soluciones de problemas personales. Entonces ven en Cristo esa parte que Él dice, el Espíritu Santo está sobre mí, Lucas 4, ¿no? Por cuanto me ha ungido el Espíritu para traer las buenas nuevas del Evangelio, el año agradable del Señor, predicarlo, liberar a los oprimidos, traer libertad a los que están en la cárcel. Ese es el mensaje, digamos, del Evangelio que toman de Cristo, el que trae toda la liberación, y la iglesia como esa agencia que se mueve en el poder del Espíritu para manifestar hoy lo que fue Cristo en su momento, digamos, seguir haciendo esa misión, no solo en la verbalidad o en la proclamación del querigma verbal, sino acompañada de señales y prodigios, que es otra parte acá que se suma al mensaje, ¿no? De que vemos en el Nuevo Testamento que la palabra estaba acompañada, y el ejemplo bíblico es el paralítico de Bethesda, este hombre que 38 años estuvo paralítico al lado de un estanque, que dice que se movían las aguas y nunca llegaba a meterse a tiempo cuando el ángel movía. Es una historia muy... Claro, ahí hay un mito ahí. A ver. Un mito, que no hay que perderlo de vista. Porque la gente por ahí se lo toma muy literalmente y nos genera ciertos problemas teológicos ese relato. Mira Entonces hay que explicarlo, porque dice que de un ángel
de tanto en tanto, otra versión dice cada año removía las aguas. Escuchá, todo paralítico, lisiado, limitado físicamente. ¿Cómo que hacía para tirarse al agua recién removida por el ángel para recibirse? ¿Y los otros? Entonces Dios ama a uno solo y comienzan todo este tipo de planteos ahí, ¿no? Entonces llega y esta persona tiene este encuentro con Jesús, obviamente le cambia la vida, así que eso es interesante para ahí poder a veces explicarlo porque surgen inconvenientes a raíz del relato. Claro. Entonces hay que mirar un poquito el contexto de eso y ahora esta persona entiende el desafío, abre su corazón, acepta el llamado de Dios y obviamente donde llega Jesús, Santi, cambia la vida. Nunca más sos el mismo, nunca más. Totalmente. Podemos criticar a las personas que corren detrás del beneficio del Evangelio. Sí. Decimos, gente que busca milagro. Esta gente busca milagro, nomás. Ahora, Dios utiliza ese tipo de búsqueda de circunstancias, o ejemplo, como menciona Milton. ¿Y qué pasa después? Se encuentran con el Señor de los milagros. ¡Wow! No solo recibe el milagro, no solo fue porque busca milagros, sino que se encuentra con algo mucho más grande, algo mucho más integral. Yo me acuerdo de una persona, orar por una persona, un señor grande. ¿Una intercepción? Bien claro. Viene y dice, me duele la rodilla, pastor, necesito que ore por mi rodilla. Estaba en un estado calamitoso de ebriedad. Entonces, en la oración trato de ser simple, sencillo, muy respetuoso y la gente ya lo mira, ¿viste? Una persona que está en un estado así, lamentable, hago una oración en voz alta, con mucho respeto, invocando a Dios y bueno, esta persona me escucha. Señor, ayúdalo en su situación, no solo de su rodilla, sino también, Señor, en sus necesidades más grandes y urgentes. Entonces, él se tocaba la rodilla y dice, algo me pasó en mi rodilla, pero yo no estoy pensando en mi rodilla, estoy pensando algo que me pasó acá en el pecho. Dice, no sé, algo me pasó. Mira vos. Me encuentro años después y me dice, dejé el alcohol porque me hacía tan mal, hice tan mal a mi familia. Yo me acuerdo que fui porque me dolía la rodilla y me encontré con algo, no sé cómo explicarlo. Dice, esa noche algo me pasó, sin poner tanto en palabras y todo eso. Era una oración simple, pero hay una búsqueda genuina. Y en este caso, a ver, la motivación, tengo un problema, mi rodilla no da más. Y Dios utilizó esa circunstancia para que esa persona tenga un encuentro con algo mucho más grande todavía. A veces por ahí criticamos porque la gente, ¿qué hace? Te manda un mensajito, ora por mi problema económico. Y toda la semana lo mismo. Y decimos, pero escuchá, vas a alguna iglesia, abrís la Biblia, te enseño a orar, primero en vez de darte los peces, te enseño a pescar, viejo. ¿Viste? Y la gente como, el evangelio es eso. Claro, pero te mira como diciendo, pero vos tenés que orar. Tenés la obligación. Sos pastor. Entonces de repente el pastor te dice, pero yo te ayudo, pero vos tenés que buscar a Dios. Vamos. Dios no va a ayudar a nadie que no se ayuda. Ahí está. Vamos a arrancar por ahí. Y aparte hay una realidad. Milton estaba diciendo en este último, el cuarto, ¿no? Que dice la persona que buscan por necesidad. Sí. Bueno, pero también hay una realidad. Hay personas que están en la religión y hasta que no le pasa algo, no lo busca Dios. Totalmente. No oran, no piensan. No profundiza su vida espiritual. Exactamente. Sí, están como que a ver, decir tibio no, porque no es la palabra tibio. Creo que es como que están ahí en un limbo pensante. Una comodidad. Modo avión. Ahí está, modo avión. El asiento sigue estando calentito en la iglesia, en el edificio. Sí, y me siento cómodo. Pero ahora, cuando las papas queman y la sartén está caliente, nos acordamos de Dios. Yo creo que hay un punto de inflexión ahí. O cambias del todo la sintonía y te das cuenta que estás haciendo algo mal y tu vida verdaderamente tiene que ser de acuerdo a las enseñanzas que recibís seguida la palabra, o te quedás del otro lado. Yo creo que algo tiene que cambiar en la persona. Porque no puede ser que estando dentro de una congregación no agradezca, porque hay que agradecer. Primero, antes de pedir, hay que agradecer. Hay que agradecer por la ayuda del día,
hay que agradecer porque estamos vivos, hay que agradecer por la salud, por el plato de comida que tenemos en Jesús, esta petición la pediría Jesús, a eso va, ¿no? En la Missio Dei, digamos, en la misión de Dios. Si nuestras peticiones se alinean con la voluntad de Dios, la misión de Dios, claro que van a tener respuesta, porque si yo quiero cambiar, mejorar para servir, ahora yo quiero un auto pero no llevo a nadie, no estoy dispuesto a... Quiero una casa pero no soy hospedador, ¿viste? Dice el Evangelio que seamos... No quiero que la gente lo ensucie. Claro. Ensucie el auto, que... No quiero la incomodidad, no quiero tener a alguien de huésped. Y, sí, así es. Entonces Dios ve todas esas cosas y va respondiendo, como vos decís, de acuerdo a lo que entiende que necesitamos, ¿no? Y para terminar con esto de los milagros y necesidades,